Pues muy buenos días, mujeres. Me bendice mucho estar aquí con ustedes y tener este tiempo para poder escuchar la palabra de Dios y bueno, pues hemos estado escuchando últimamente acerca de la honra y esto ha bendecido mi corazón. Yo creo que todas podemos decir esto, ¿verdad? ¿Cuántas pueden decir que estas palabras, estas prédicas, estas pláticas han bendecido nuestro corazón? Porque Dios habla, porque Dios instruye nuestros corazones y Él no se cansa de estar día a día hablando, moldeando nuestros corazones y dándonos la porción necesaria, porque tenemos que ir creciendo. Es necesario ir aprendiendo, es necesario que nuestro espíritu siga creciendo en Cristo Jesús. Y bueno, pues el día de hoy yo oraba al Señor y le decía, Señor, dame una palabra para el día de hoy, para cada corazón. ¿Qué es lo que quieres que este instrumento útil de honra sea el que hable y qué quieres que diga hoy? Y el Señor me marcó una vez más, habla de honra. Y bueno, pues yo le voy a dar el honor al Señor y al Espíritu Santo de que Él hable y les voy a hablar de honra en esta mañana. Y pues hemos escuchado mucho acerca de este tema. Y acuérdense que la honra es una muestra de respeto o consideración a algo o a alguien. Y una vida que honra a Dios, una vida que se entrega al Señor es aquella que ha decidido apartarse para Dios. Tú te has apartado para Dios, ¿verdad, mujer? Tú reconoces que cuando recibiste a Jesucristo en tu corazón, has decidido y tomaste en ese momento la decisión de apartarte para vivir en santidad a Dios, ¿verdad? Y esto le honra a Dios. Cuando tú y yo nos apartamos para Él, esto honras tu vida, esto honra al Señor Jesús. Y bueno, pues Jesús es nuestro mayor ejemplo de honra, ¿verdad? Jesús caminó, Jesús hizo milagros, Jesús fue un hombre extraordinario que nos enseña qué significa la honra. Y el amor de Dios se manifiesta plenamente a través de una vida que obedece su palabra. Cuando tú y yo caminamos en la palabra del Señor, cuando tú y yo obedecemos al Señor, cuando tú y yo cumplimos con lo que dice el Señor en su palabra, estamos honrando su corazón, estamos alegrando el corazón de Dios, poniendo, yo me imagino, poniendo una sonrisa en el rostro del Señor, porque estamos honrando su corazón y estamos alegrándolo a Él. Entonces, de este modo sabemos que estamos también unidos al Señor. ¿Por qué? Porque Él, el que se afirma y el que permanece en Él debe vivir en una vida que honre a Dios. Y acompáñame a Primera de Juan 5:6. Y fíjate lo que dice aquí. Dice, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Si tú amas al Señor, mujer, tienes que demostrar con nuestras acciones, con nuestra vida, cuánto amamos al Señor, con nuestra obediencia. Dice, así es como sabemos que vivimos en Él, que estamos unidos en Él, que estamos conectados con Él. Versículo 6 dice, y los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Y recuerda cómo vivió Jesucristo en esta tierra, siendo obediente, ¿verdad? Siendo leal a su Padre, siendo uno mismo con el Padre. El concepto de honra es la esencia de quién es Dios en nuestras vidas. Entonces, acuérdate, mujer, que la honra es dar una muestra de respeto o consideración a alguien. ¿Y a quién se lo vamos a dar? A Dios, ¿verdad? ¿A quién vamos a honrar a través de nuestra vida y con nuestra vida y con todo nuestro ser? Al Señor. Primera de Samuel 2:30 nos dice que Dios honrará a aquellos que lo honran. Así es que, mujer, si tu vida es una honra, si nosotros somos esos instrumentos útiles para el Señor, estamos honrando a aquel que vamos a bendecir y a ese Dios que merece toda honra y todo honor. Y la honra tiene un sentido de peso también. En el hebreo, la palabra kabod se refiere a la honra.
Y kabod es un verbo o una palabra que indica una acción o una condición. Y esto ya lo habíamos escuchado en algunas de las anteriores pláticas que hemos pues tenido en la congregación. Y decía que kabod es un verbo o una palabra que indica una acción o una condición. Y quiero leerte Génesis 22. Hemos escuchado varias veces la historia de la prueba de la fe de Abraham, ¿verdad? Hemos escuchado que la fe de Abraham fue probada y el versículo 22 aquí dice, pero tiempo después Dios probó la fe de Abraham y le dijo a Abraham, Abraham lo llamó Dios y él respondió, sí, Señor, aquí estoy. Dice, toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Y aquí la ofrenda quemada, mujeres, era un acto de adoración que expresaba gratitud, un acto de adoración que expresaba acción de gracias, expresaba gozo y dedicación total del que ofrecía el sacrificio al Señor. Y en este caso, aquí vemos en el versículo 2 que Dios le está diciendo Abraham que tome a Isaac. Imagínate el momento en que Abraham escucha esto y pues podemos decir, esto suena como una total locura, ¿verdad? Porque si tú te pones en los zapatos de Abraham, dices, ay Señor, pues qué difícil para Abraham escuchar esto, pero él decidió obedecer. Dice, vete a la tierra de Moriah y allí sacrificarás como ofrenda quemada a tu hijo. Entonces el versículo 3 dice, a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se llevó con él a dos de sus siervos. Esto habla de que Abraham escuchó la voz de Dios. Él dijo, Señor, aunque me cueste trabajo, pero voy a obedecer, porque él se levantó con una fe, con una obediencia en su corazón y ensilló su burro. Dice, y llevó con él a dos de sus siervos y junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. O sea, él hizo todo lo que Dios le había dicho. Él no dijo, bueno, pues tal vez a medio camino Dios se va a arrepentir, entonces mejor no llevo la leña. Mejor, hijo, regreso por ti más tarde. No, la obediencia a Dios conlleva en que obedezcamos en todo, en el momento que Dios nos lo está indicando, de la manera que Dios nos lo está pidiendo, porque Dios no quiere nuestra obediencia a medias. Dios quiere que obedezcamos total y completamente en el momento que Él nos lo está pidiendo. Entonces aquí vemos que Abraham fue obediente, se levanta temprano, prepara todo, prepara el burro, lleva la leña a sus siervos. Y dice el versículo 4, y al tercer día de viaje, Abraham se levantó y levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Versículo 5, les dijo, quédense ahí con el burro, dijo Abraham a los siervos, y el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces, este era un asunto entre Abraham, entre su hijo Isaac y Dios. Y les dijo a los siervos, quédense ahí, nosotros vamos al asunto importante que Dios nos mandó, ofreceremos allá arriba ofrenda, ofreceremos esta ofrenda quemada de adoración delante del Señor que Él nos ha pedido, ¿no? Y entonces el versículo 6 dice, Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Y mientras caminaban juntos, Isaac se dio la vuelta y le dijo a Abraham, Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? O sea, Isaac no era tonto. Isaac se dio cuenta de lo que estaba pasando y dijo, ¿qué es lo que va a suceder, Señor? Pero yo creo que en ese momento Isaac también tenía ese corazón sensible, ese corazón obediente y ese corazón entregado a Dios. Versículo 8 dice, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Entonces esas palabras de su padre, esas palabras que Abraham pronunció hacia Isaac, yo creo que trajeron paz al corazón de Isaac, sabiendo que Abraham sabía
que él obedecía a Dios, él amaba a Dios y él haría lo que tenía que hacer en obediencia a Dios. Y entonces yo creo que ahí el corazón de Isaac descansó porque él sabía que Abraham, su padre, amaba a Dios. Entonces, versículo 8, Dios proveerá el cordero como una ofrenda quemada y luego dice, así que ambos siguieron caminando juntos. Versículo 9, cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Y luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio, pero en ese momento, todas sabemos lo que sucedió, ¿verdad? En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y Abraham yo creo que dijo, sí, Señor, o sea, respondió y dice, aquí estoy. Y entonces versículo 12 dice, no pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. Entonces, mujer, en ese momento Abraham estaba siendo probado, su fe estaba siendo probada. Y tal vez hoy tu fe está siendo probada, mujer. No sé cuál es la situación que estés atravesando hoy, pero Dios conoce perfectamente. Él ha escuchado tu clamor, como decía la pastora al inicio. Él se ha inclinado a escuchar nuestro clamor. Él conoce nuestro corazón, nuestras batallas y dificultades, así como él sabía el temor que en ese momento Abraham tenía de entregar a su hijo Isaac. De tal vez Abraham diciéndole, Señor, no quiero porque lo amo, porque es mi hijo. ¿Y cómo te lo voy a entregar? ¿Cómo me lo pides? Si es algo que yo te pedí durante años y ahora me lo estás pidiendo que te lo devuelva y que te lo dé en sacrificio. Pero Abraham tenía un corazón de obediencia. Y esto es lo que Dios nos está pidiendo, nuestra obediencia, porque acuérdate que la obediencia de nuestro corazón, la obediencia de nuestra vida honra a Dios. Entonces, te repito el versículo 12 que dice, no pongas la mano sobre el muchacho, porque también dice que no le hagas ningún daño, porque ahora sé que verdaderamente temes a Dios. Y hoy yo quiero llevarte a esta pregunta, mujer. ¿Temes verdaderamente al Señor? ¿Sabes que Dios está contigo? ¿Sabes que Dios es el único que puede rescatarte de la situación que estás atravesando? ¿Temes al Señor? Dice, no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. ¿Qué es lo que durante años, por muchos años le hemos negado al Señor? ¿Qué es lo que no hemos podido entregarle a Dios como sacrificio vivo para honrarle a Él? ¿Qué es lo que no hemos llevado delante del altar? Diciéndole, Señor, confío en ti. Señor, tal vez es lo más preciado que tengo. Y es que no lo quiero soltar y es que me aferro a esto porque si yo lo suelto, si yo lo dejo ir, entonces la situación no va a ser buena. Pero hoy el Señor nos está llevando a que confiemos en Él, a que descansemos con todo nuestro corazón y nuestra confianza en el Señor. Versículo 13 dice, entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en el matorral, porque Dios en ese momento proveyó el cordero para el sacrificio. Y dice, así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. ¿Y sabes por qué? Porque Abraham le creyó a Dios, porque Abraham no dudó ni un segundo en entregarle al Señor lo más preciado que tenía para su corazón, que era su propio hijo. Y el Señor ahí probó su fe y el Señor probó su obediencia y vio a Abraham con ojos de agrado. Y entonces proveyó un cordero para la ofrenda quemada. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Mujer, el Señor proveerá. No dudes en soltar lo que tanto trabajo te ha costado, lo que por tanto tiempo el Señor te ha dicho, depende de mí, suéltalo, porque Yahvé Jireh, el Señor proveerá lo que tú estás anhelando, estás pidiendo en tu corazón. Así es que no temas en confiar, que Dios lo hará.
Hasta aquel día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio en el monte del Señor, que será provisto. Versículo 15 dice, y luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. Y el Señor dice, ya me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Porque esto es lo que hace el Señor, mujer, con un corazón obediente. Nosotras lo único que tenemos que hacer es depender de Dios, responderle en adoración, darle nuestra vida como ofrenda, entregarle todo lo que Él nos está pidiendo en sacrificio, como una ofrenda quemada, y el Señor nos bendecirá. Pero acuérdate que no buscamos al Señor por lo que Él nos puede dar, ¿verdad? Lo buscamos porque lo amamos, lo buscamos porque lo necesitamos, lo buscamos porque queremos vivir y anhelamos vivir día a día en su presencia, pero aún así, en esa búsqueda, el Señor nos bendice y dice, y multiplicaré a tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Wow, mujer. Qué tremendo momento fue para Abraham saber que la obediencia, que el rendir su corazón en total obediencia, sin dudarlo ni un segundo, iba a alcanzar a sus generaciones. Sus generaciones iban a ser benditas solamente por un acto de obediencia. ¿Qué te está pidiendo hoy el Señor? ¿Qué te está pidiendo hoy el Señor? Éxodo 29:18 dice, después quema todo el animal sobre el altar. Esta es una ofrenda quemada al Señor y es un aroma agradable. Todo lo que ponemos delante del Señor como un sacrificio que nos representa, que no podemos, que no queremos, que nos cuesta trabajo, que es un sacrificio, un verdadero sacrificio para nuestro corazón, es un aroma agradable delante del Señor. Es una ofrenda especial presentada al Señor. Preséntale tu corazón, mujer. Entrégale tu corazón. Ríndele por completo tu corazón. No podemos obedecer a medias al Señor. No podemos entregarle solamente una parte de nuestra vida. No podemos, Señor, bueno, te entrego el control de mis hijos, pero mi matrimonio ahí sí yo sé cómo lucharle porque pues ya conozco a mi marido y ya sé cuáles son sus contestaciones y pues yo aquí, o sea, me doy los agarrones y no, entrégale por completo tu vida al Señor. Sacrificar nuestra vida entera para el Señor en obediencia es un acto de honor que traerá bendición. Que no se nos olvide eso. Tenemos que siempre permanecer con esto en nuestro corazón, que nuestro sacrificar nuestra vida entera delante del Señor en obediencia siempre será un acto de honor que traerá bendición a nuestra vida. ¿Y cómo podemos honrar al Señor, mujer? Te voy a dar, hay muchos puntos, pero te voy a dar algunos puntos de cómo podemos honrar al Señor. Y punto número uno, pues es con nuestra obediencia, con lo que hemos estado hablando. Obediencia. Y aquí volvemos a Génesis 22, lo que estábamos leyendo en la historia de Abraham, y dice, toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah, y allí lo sacrificarás como una ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Y entonces versículo 3 dice, y a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano. ¿Por qué? Porque él creyó en Dios, porque él obedeció, porque él preparó todos los elementos, llevó a sus siervos, llevó a su burro junto a su hijo Isaac y cortó la leña para el fuego a la ofrenda quemada, para la ofrenda quemada y salió al lugar donde Dios le había indicado. Nuestra vida hallará esa bendición si caminamos en la obediencia. Y cuando en nuestra vida no hemos permitido esa verdadera transformación en Cristo y no hemos vivido una vida conforme a la voluntad de Dios, entonces automáticamente como humanos nos rebelamos en contra de la autoridad, ¿verdad?
Puede ser la autoridad de nuestros padres, la autoridad de nuestros jefes, la autoridad de nuestros líderes, la autoridad de nuestros pastores. ¿Por qué? Porque no hemos permitido esa verdadera transformación. Pero cuando llegamos a Cristo, pues se supone que tenemos que permitir esa transformación porque Cristo mora en nosotros, ¿verdad? Porque lo recibimos y Cristo mora en nuestro corazón. Entonces, nuestra vida, si no nos rendimos a Dios en obediencia, nuestra vida comienza a descarriarse. Aunque no queramos reconocerlo, comienza a descarriarse porque queremos demostrar siempre nuestra independencia como seres humanos, en donde nosotros podemos, nosotros sabemos cómo hacerlo, tú no me tienes que decir cómo hacerlo, yo mando aquí y entonces no recibimos el consejo de nadie. ¿Has conocido a personas así? Espero que no seas tú y que no levantes la mano. Tampoco te voy a decir cuántas mujeres así hay el día de hoy, en esta mañana, porque yo confío en la obra del Espíritu Santo sobre cada una de nuestras vidas. Yo confío en que el Señor ha hecho esa obra preciosa, transformadora en nuestro corazón. Y yo sé que todas estamos en ese proceso de dejar de moldearnos a través de la presencia de Dios, a través del amor del Señor en nuestra vida y lo vamos a seguir pasando y viviendo a lo largo de nuestro caminar cristiano. Tendremos muchas pruebas, nuestra fe va a ser probada, así como la de Abraham fue probada. Pero lo importante aquí es cómo vamos a responder ante esas pruebas. Si tú superas una prueba, no te sientas así como ya la pasé, ya jamás voy a volver a pasar otra, porque esta me la pusiste bien difícil, Señor, y ya no se vale, ya, o sea, ya no se vale doble vez y, o sea, porque las pruebas son constantemente y si superamos una, haz de cuenta que crecemos de nivel porque el Señor dice, bien, hija, aprendiste, superaste la prueba, pero prepárate para la que viene y el Señor constantemente nos tiene en esta preparación. Pero ¿qué tenemos que hacer? Vivir con un corazón confiado, ¿verdad? Con ese corazón en que si a pesar de lo que Dios nos está diciendo, a pesar de lo que nuestras autoridades nos están diciendo, que debemos hacer esto, que debemos obedecer de esta manera, que debemos dejar el pecado, tenemos que saber que la obediencia va a traer bendición, porque tenemos que ser obedientes a la voz de Dios, a la voz de Dios a través del líder que te está diciendo, que te está tal vez tratando de orientar porque es el Señor a través de su boca, es Dios el que está buscando tu bien, no es el líder que te está fastidiando la vida porque Él quiere y quiere que le obedezcas y que se haga su voluntad, no, es Dios a través de la persona que Dios ha puesto para guiarte en tal vez el proceso que estás atravesando, pero tenemos que ser obedientes, mujeres. Y aun cuando estamos equivocadas. Esto sucede, bueno, pues cuando tenemos orgullo en nuestro corazón y cuando sentimos que hay una autosuficiencia en nuestra vida porque no reconocemos que Dios, que el Padre Celestial, es el único que puede ayudarnos y Él es el único que tiene el control de nuestra vida. Pero como hijos tenemos esa oportunidad siempre de crecer en la palabra de Dios, de estar siempre llenándonos o sea, de su palabra y estar siendo, permitiendo ser guiados por la palabra de Dios. Y como hijos, o cuando pues fuimos niñas y nos educaron y como cuando fuimos hijos recibimos una educación esmerada tal vez de nuestros padres o de nuestros abuelos o quien te educó o quienes trataron de ahí guiarnos durante nuestra vida cuando éramos chiquitos, trataron de asegurarnos con una vida digna, con una vida honesta, con valores, con principios que incluían pues buenos principios hacia nuestra vida, ¿no? Pero cuánto más, si nuestros padres nos dieron todo esto de buenos principios, cuánto más crees que Dios, nuestro Padre Celestial, nos quiere dar. Él es todo amor y Él nos quiere bendecir y Él siempre quiere darnos lo mejor porque somos sus hijos, porque Él nos ama, porque Él quiere que caminemos en sus propósitos. Él quiere un corazón siempre obediente, pero esto requiere que tú y yo seamos responsables siempre, que tengamos ese corazón
de obediencia delante del Señor. Pero es un requisito indispensable, mujer, que tú y yo demostremos nuestra lealtad siempre delante del Señor. ¿Cómo vamos a demostrar nuestra lealtad al Señor? Siendo obedientes. ¿Obedientes a qué? A su palabra, a su mandato, a lo que Él nos ha dicho. Y entonces vamos a Génesis 22:8, en donde dice: así que ambos siguieron caminando juntos, y cuando llegaron al lugar indicado, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima, y luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Mujer, ¿qué aprendemos? Dejar en el altar todo aquello que representa un sacrificio para nosotras. Lo que más amamos, piensa en lo que más amas. Piensa en lo más preciado para tu corazón. Piensa en lo más valioso para ti, en eso que Dios te ha estado insistiendo. Proverbios 7:1 al 3 dice: hijo mío, sigue mi consejo y atesora siempre mis mandatos. ¿Qué dice Dios? Sigue mi consejo. ¿Por qué crees que nos dice esto Dios? Porque te irá bien, porque el Señor quiere bendecirte. Dice: atesora siempre mis mandatos, obedece mis mandatos y vive, o sea, vive en ellos. Tienes que obedecerlos y vivir en ellos. ¿Y cómo vamos a obedecer o cómo tenemos que obedecer los mandatos de Dios? Siempre con gozo en nuestro corazón, con gozo sabiendo que tenemos una esperanza en Cristo, que a pesar de que nuestro razonamiento humano nos lleva a pensar, es que Señor, si no lo hago de esta manera, no va a funcionar, es que mira, te platico y no, es en obediencia completa al Señor. Dice: obedece y vive mis mandatos, guarda mis instrucciones con tal cuidado como cuidas tus ojos, átalas a tus dedos como un recordatorio y escríbelas en lo profundo de tu corazón. Tenemos que hacer esto, mujeres. Tenemos que atesorar cada mandato que el Señor nos está dando. La obediencia al inicio muchas veces es difícil, ¿verdad? ¿Cuántas sabemos que obedecer no es tan fácil, es complicado y a veces no aceptamos lo que Dios nos está diciendo en ese momento? Pero esa obediencia se consolida también a medida que nosotros vamos madurando espiritualmente. Como te decía, pasamos una prueba, atravesamos un proceso, alguna dificultad, pasamos bien la prueba porque el Señor estuvo con nosotros, pero vamos creciendo y tenemos que prepararnos para lo que sigue y tenemos que tomar esa actitud responsable delante del Señor de someternos siempre a la voluntad de Dios, porque acuérdate que esto va a traer bendición a tu vida. Deuteronomio 5:33 dice: manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran, y entonces tendrán una vida larga y les irá bien en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer. Entonces, una vez más escuchamos que tenemos que mantenernos en el camino que el Señor nos ha ordenado porque Él quiere bendecirnos. Y aquí dice que, entonces dice, tendrán una larga vida. Habla de que el Señor quiere bendecirte, pero no puedes dudar en tu corazón de que el Señor siempre quiere bendecirte. A pesar de lo que tú estés viendo, a pesar de que pienses que no va por ahí, sí va por ahí, mujer. Si Dios te lo está diciendo, tenemos que obedecer, porque habrá bendición. La obediencia es un acto de madurez. La obediencia siempre va a ser un acto de madurez, cueste lo que cueste. ¿Y por qué tenemos que obedecer a Dios? ¿Por qué debemos de obedecer a Dios? No es como algo que, ay, es que tengo que, o sea, porque lo hago con gozo, mujer, porque sé que tengo que hacerlo, porque sé que esto honra el nombre del Señor, porque sé que esto bendice el corazón de Dios. Punto número 1 es la obediencia para un cristiano, o sea, la obediencia de tu corazón es el deseo de cumplir por encima de todas las cosas la voluntad de Dios. De esta forma vamos a demostrarle al Señor que Él es el Señor de nuestra vida y Él es el centro de todo nuestro ser. Entonces, punto número 1,
es que nuestra obediencia es obedecer la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Punto número dos, te estoy hablando de la obediencia. Punto número dos, obedecer demuestra también nuestra confianza absoluta en Dios. ¿Verdad que sí? Cuando le obedecemos a Dios es porque decimos, ay, Señor, está bien. Tal vez no es como yo me lo imaginaba, pero sé que tengo que obedecer con gozo, de buena manera, de buena gana. No es como una niña berrinchuda, ¿verdad? Que, ay, pues lo tengo que hacer porque mi mamá me está diciendo y hago muecas y no es de mala gana, es con gozo en mi corazón. Esto demuestra la confianza absoluta que yo tengo delante de Dios y de esta forma agradamos a Dios, agradamos su corazón y aparte vendrá una paz sobrenatural, una paz y una seguridad que solamente Dios puede darnos, a pesar de la prueba que estemos atravesando, a pesar del tiempo que estemos viviendo. Punto número tres, la obediencia a Dios es una prueba de nuestra fidelidad hacia Dios, de nuestro amor por Él. Y también, punto número cuatro, es una manera leal de glorificar el nombre del Señor. Con tu obediencia glorificas el nombre del Señor. Esto no es en vano, mujer. Tu sacrificio, lo que más te está costando darle al Señor como una ofrenda quemada, glorifica el nombre del Señor. La obediencia a Dios es constante para el cristiano porque le demostramos nuestra absoluta entrega al Señor. ¿Estás conmigo, mujer? Bueno, entonces ahora vamos a ver el punto número dos acerca de lo que te estoy hablando. Acuérdate de cómo honrar a Dios. El punto número uno fue obediencia. No se me están perdiendo, ¿verdad? Punto número uno fue obediencia. Punto número dos es una vida en santidad. ¿Y cuántas veces hemos escuchado esto? Que es necesario vivir en santidad, que es necesario vivir con una vida apartada delante del Señor. De nada vale todo el conocimiento que tengamos, todo el conocimiento del mundo, si no somos capaces de someternos a la responsabilidad que trae con todo este conocimiento, ¿verdad? De nada vale la pena si no somos capaces de someternos a la voluntad de Dios, porque una vida en santidad implica negarse a sí mismos para vivir solamente para Dios. ¿Qué tenemos que recordar? ¿Qué tenemos que hacer? Que tenemos que negarnos, vivir negados a nosotras mismas, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a nuestro yo, para someternos a la voluntad de Dios y para vivir para Él. Nos es necesario, mujeres, buscar siempre la dirección del Espíritu Santo, porque esto es lo que traerá luz a nuestro diario caminar. Este es el consejo que mejor te va a funcionar. Este es el mayor consejo que nos va a funcionar si en verdad queremos vivir una vida santa, una vida apartada para Dios, porque la vida en santidad es una cualidad. La santidad es la cualidad de ser santo y esto es vivir una vida completamente pura ante los ojos de Dios. ¿Qué cosas tal vez hasta el día de hoy sientes tú o has pensado o el Espíritu Santo hasta hoy te ha incomodado en que te ha llevado a pensar y has dicho, es que creo que me estoy equivocando, es que creo que no estoy viviendo una vida en santidad, es que creo que estoy dejando que mi carne sea la que gobierne? Y si tú has sentido esto y has sido confrontada con la palabra que hemos escuchado en estos últimos tiempos a través de la honra, es porque el Espíritu Santo está incomodando nuestra vida. Es porque el Espíritu Santo nos está haciendo un llamado. El Señor está haciendo un llamado a nuestro corazón en vivir en completa santidad delante de Él. ¿Qué tenemos que hacer? Apartarnos del pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Honrar el nombre del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Entregar nuestro corazón, estar siempre en pureza delante de Dios. Pasamos por el proceso de conversión cuando recibimos a Cristo, en el cual por gracia hemos sido justificadas, ¿verdad? Porque todos nuestros pecados han sido perdonados e inmediatamente somos apartadas del pecado.
Pero eso es el reto que tenemos como cristianas día a día, mujeres. Apartarnos. Vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Tenemos que día a día tomar ese reto de decir, Señor, yo te amo, yo te creo, yo confío en ti, yo quiero obedecerte, yo quiero honrar tu nombre, Señor, yo quiero vivir apartada del pecado, ya no vuelvo a esa manera de la vida que me sacaste, esa vida pecaminosa. Yo decido vivir en santidad, Señor, porque sé que tú quieres bendecirme a mí. Entonces nos apartamos del mundo y nos consagramos para la obra que el Señor ha depositado para tu vida, porque somos convertidos en una nueva criatura, ¿verdad? Cuando nos apartamos de ese mundo, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, hemos sido hechos nuevas criaturas. Efesios 5:27 nos dice, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Familia, mujeres, el Señor quiere presentarnos, que nos presentemos delante de Él como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, es decir, apartándonos del pecado. Dice, sin ningún otro defecto, será en cambio santa e intachable. Que el Señor nos encuentre santas e intachables, que el Señor nos encuentre siempre apartadas para Él, con un corazón puro delante del Señor, con pensamientos puros, con una vida recta delante de Él, buscando siempre hacer lo bueno, Señor, delante de ti. Y la única forma de ser santa mujer es imitar a Jesucristo. Podemos tener muchos buenos ejemplos de muchas personas, de muchos pastores, de muchas mujeres. Podemos tener muchos buenos ejemplos y tomar esos buenos ejemplos porque podemos aprender de ahí, ¿verdad? Porque podemos recibir de los demás, pero cuando imitamos a Jesús, sabemos que es la única manera que nos llevará a la santidad y a esa santidad que Dios está demandando de nuestra vida. Jesús fue probado en todo, pero él venció todas esas pruebas, ¿verdad? Porque Dios estaba con él. Y siempre acuérdate que siempre en el mundo tendremos dificultades, pero el Señor está presente en cada proceso, en cada tribulación que estás atravesando, en cada dificultad. Acuérdate de esto, por más difícil que esté, porque si estás, Señor, ya no puedo más, acuérdate que el Señor está de tu lado, acuérdate que el Señor está contigo para ayudarte, para no caer, para no volver atrás, para no caer en ese pecado, en esa tentación. Debemos de confiar y mantenernos siempre en integridad y en obediencia delante del Señor, porque somos hijas de Dios. ¿Te consideras hija de Dios? Yo me considero hija de Dios y como hija de Dios, entonces yo tengo que caminar en esa integridad, porque tenemos toda la confianza de que nuestra vida está en las manos de Dios, pero es necesario que no satisfagamos los deseos de nuestra carne, sino que agrademos el nombre del Señor. Fíjate lo que dice en Gálatas 5:16. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida y entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Ay, es que no sabes cuánto trabajo me cuesta. Ay, es que tú no me conoces. Es que si vieras cómo soy yo y es que, bueno, pues en la iglesia sí me tengo que comportar bien linda y tengo que sonreír y tengo que, pero no, mujer, tú eres igual afuera y adentro de la iglesia, porque no podemos ser dobles caras, porque la vida de Jesús está en nuestro corazón y somos testimonio en nuestra casa, primeramente en nuestra casa, porque hemos permitido que el Señor transforme nuestras vidas, ¿verdad? Pero dice, por eso digo que dejen que el Espíritu Santo los guíe. Entonces, si dejas que el Espíritu Santo guíe tu caminar, guíe tu corazón, entonces no dejarán llevarse por esos impulsos de la naturaleza pecaminosa. Punto número 3. Habla de nuestro servicio. Y bueno, pues cuántas sabemos que todo verdadero creyente es un siervo de Dios. ¿Te consideras una sierva de Dios? Di, yo soy una sierva de Dios, pero dilo con fe, yo soy una sierva de Dios, que he sido comprada con la sangre de Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz. Entonces, a través de ese sacrificio,
reconocemos que ya no pertenecemos a nosotras mismas, ¿verdad? Que debemos de morir a nuestra vieja manera de vivir, a nuestra naturaleza, que debemos apartarnos, que no pertenecemos a lo que nosotros queremos. No somos los dueños de nuestra vida, sino que tenemos el mejor amo, que es Dios. Y Romanos 6:22 nos dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Cuánto gozo debe haber en nuestro corazón por esto, mujeres, porque ahora dice el Señor que hemos quedado libres del pecado que nos acechaba. Si tú eres una hija de Dios, has sido libertada por el poder del Espíritu Santo y has sido hecha esclava de Dios. Dice, ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado una vida eterna. Ahora haces lo que no pensabas, ahora actúas como no te imaginabas. Es que yo no era así, es que, y muchas veces te sorprendes porque dices, es que si tú me hubieras conocido, pues sí, qué padre, porque estás permitiendo la obra del Espíritu Santo en tu vida y tienes que gozarte por eso. Ay, es que yo no hubiera reaccionado de esta manera si tú me hubieras conocido hace 2 años. No, 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 yo hubiera actuado pues como no te imaginas. Pero qué padre que puedas decir esto y que no sigas batallando con tal vez un mal carácter o tal vez con los arranques que tenías antes y que te enojabas o que te encendías rápidamente. Pero el servicio a Dios fluye en nuestro corazón, agradecido a Él porque Él nos ha perdonado y nos ha salvado y queremos servirle como respuesta. Le servimos a Dios como en respuesta a reconocer que lo amamos. Entonces, también tenemos que saber que servir a los demás nos hace tener un corazón humilde. Servir a los demás nos hace tener un corazón humilde y amoroso, un corazón como el que Jesucristo tenía, porque tenemos o debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso es lo que nos dice el Señor, ¿verdad? Reconocer y considerar a los demás como mayores que nosotros mismos. Filipenses 2:3 nos dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Podemos aprender de las demás, ¿verdad? Podemos aprender de los demás, reconocer que los demás son mayores que nosotros y Dios nos llama a una vida de servicio, mujer. Un siervo no mira por sus intereses. Un siervo mira las necesidades de los demás, mira las necesidades de los que les están rodeando y toda nuestra vida tiene que ser un servicio a Dios siempre. En primera de Pedro 4:10 nos dice, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Dios ha depositado un don a cada una de nosotras. Dice, úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Qué dice? Úsenlos bien. No dice, úsenlos para su beneficio y para engrandecerse y para creerse mucho y para decir la gran yo soy. No, 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 no. Úsenlos para hacer el bien. Dice, úsenlos bien para servir los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. Y dice, a Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Entonces, mujer, lo que Dios ha depositado en nuestra vida no es para enriquecernos, no es para beneficiarnos, sino para usarlo, para seguir extendiendo el reino de los cielos, para amar a los demás, para servir a los demás. Acuérdate, ¿a qué vino Jesucristo? A dar su vida por los demás, a servir a los demás. Jesucristo amaba, Jesucristo estaba pendiente de las necesidades de los demás y no se enfocaba en sus necesidades. A veces él no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza, pero era lo que menos le preocupaba. Él siempre se preocupaba por el corazón de los demás, por las necesidades.
de aquel que estaba a su alrededor. Y esto es a lo que nos ha llamado el Señor, a dar nuestra vida en servicio, pero en respuesta, en amor de lo que Él ha hecho por cada una de nosotras. Y yo quiero que cierres tus ojos, mujer. Y creo que el Señor ha estado instando en este tema muy fuerte acerca de la honra, porque el Señor quiere seguir trabajando, el Señor quiere seguir moldeando todo esto en nuestro corazón. Y Señor, gracias, Padre, te damos por tu palabra, gracias por tu fidelidad, gracias, Padre, por todo lo que eres, Señor. Queremos bendecir tu nombre, Señor. Queremos vivir una vida de honra a ti, Señor, honrándonos, honrándote a ti, Señor, con nuestra vida entera, Señor, con nuestra obediencia, con nuestra santidad delante de ti, con nuestro servicio, Señor, porque sabemos que todo esto te agrada a ti, Señor. Sabemos que nuestra vida debe ser un olor grato delante de ti, un aroma grato, Señor, que todo lo que somos, Padre, y que todo lo que hagamos siempre bendiga tu santo nombre, Señor. Y yo te pido, Padre, que tú vengas y que tú sigas trayendo esa incomodidad, Espíritu Santo, Señor, hacia las cosas que tal vez hemos seguido practicando, que no te han agradado, Señor, que no han sido agradables delante de tus ojos, Señor, pero que sabemos que tenemos que entregar y rendir delante de tu altar, Señor. Reconociendo, Padre, que tú eres el único que nos puede ayudar, Señor, a ser siervos, siervas fieles delante de ti, Señor, a tener ese corazón sincero, rendido delante de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, darnos esa fortaleza, Padre. Sabemos que muchas veces el obedecer no es una cosa fácil, Señor, pero sabemos que si te tenemos a ti, Señor, y que si confiamos en que tú eres nuestro Dios, Señor, sabemos que todo obrará para bien, Señor. Y yo pongo en tus manos, Padre, a cada mujer, a cada corazón, Señor. Padre, tú has escuchado el clamor de cada corazón, Señor. Y tú sabes, Padre, cuál es la necesidad, Señor, por la cual han traído tal vez atribuladas sus corazones, Señor. Pero Padre, yo te pido que vengas con una paz sobrenatural sobre sus vidas, Señor. Te pido que tú bendigas el corazón de cada una de estas mujeres, Señor, que ellas puedan reconocer, Señor, que tú eres el único que puede ayudarlas, Señor, que tú eres el único que puede sacarlas de este proceso, Señor, pero si ellas confían en ti, si ellas entregan verdaderamente su corazón en obediencia, Señor, delante de ti, porque esto es lo que te agrada, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, te doy por cada vida, por cada hogar, Señor, y por lo que tú seguirás haciendo, porque sabemos que tu obra es perfecta, Señor, en nuestros corazones y que la seguirás puliendo, Señor, a través de cada proceso que vivamos, a través de cada circunstancia que estemos atravesando. Sabemos que tú seguirás puliendo nuestras vidas, Señor, pero queremos honrarte. Queremos bendecirte con nuestra obediencia, con nuestra santidad y con nuestro servicio, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén.